El Imperio Otomano, el legado de 1000 años en 3 continentes. Imagina un imperio que nació de las cenizas de un califato, se expandió por 3 continentes y se mantuvo en pie por más de 6 siglos, fusionando culturas de Oriente y Occidente. Así fue el Imperio Otomano, una potencia colosal que dominó vastas tierras desde los Balcanes hasta el norte de África y Oriente Medio, dejando un legado arquitectónico, legal y cultural que aún hoy asombra. Hoy, en Lo Sabías, nos embarcaremos en un viaje por la fascinante historia de este formidable imperio, desde sus humildes orígenes hasta su esplendor y su eventual declive. ¿Estás listo para explorar el corazón de uno de los imperios más duraderos y diversos de la historia? Comenzamos ahora. La historia otomana comienza a finales del siglo XIII en Anatolia, la actual Turquía, con una pequeña tribu de guerreros turcos gazis, liderados por Osmán y tras el declive del sultanato de Rum, un estado selyúcida, y la fragmentación del poder bizantino. Osmán y sus sucesores comenzaron a expandir su territorio, atraídos por la debilidad de sus vecinos y el ideal de la yihad, esfuerzo en el camino de Dios. Con astucia militar y una organización tribal efectiva, los otomanos fueron absorbiendo otros beylik, principados turcos, avanzando sobre el imperio bizantino, ya en decadencia. Crucialmente, establecieron su capital en Bursa y adoptaron un sistema administrativo y militar sofisticado. Las victorias tempranas sentaron las bases para lo que se convertiría en una de las potencias más dominantes de la historia mundial. El punto de inflexión llegó en 1453 con la conquista de Constantinopla por el sultán Mehmed II, el Conquistador. Tras un asedio de 53 días, la milenaria capital del Imperio Bizantino, la última gran fortaleza cristiana en Oriente, cayó ante los cañones otomanos. Este evento no solo fue una victoria militar monumental, sino un hito simbólico, marcó el fin de la Edad Media y el inicio de una nueva era de dominio otomano. Constantinopla, rebautizada como Estambul, se convirtió en la deslumbrante capital del Imperio Otomano, un centro de comercio, cultura y poder que unía Asia y Europa. Mehmed II y sus sucesores construyeron una vasta infraestructura, convirtiendo la ciudad en una metrópolis cosmopolita, con mezquitas majestuosas, bazares vibrantes y palacios impresionantes como el Topkapı. La conquista de Constantinopla sentó las bases para la posterior expansión otomana. El Imperio Otomano alcanzó su máxima extensión y poder bajo el reinado de Solimán I, el Magnífico, desde 1520 hasta 1566. Su era es considerada la Edad de Oro otomana. Solimán fue un brillante estratega militar, expandiendo el imperio hasta las puertas de Viena en Europa, conquistando gran parte de Hungría y controlando rutas comerciales vitales en el Mediterráneo y el Océano Índico. Bajo su mandato, el Imperio Otomano se convirtió en una superpotencia naval y terrestre. Pero Solimán no solo fue un conquistador, también fue un gran legislador, mecenas de las artes y la arquitectura, y un promotor de la justicia. Revisó y codificó las leyes, garantizando un sistema legal más equitativo. Su reinado vio un florecimiento cultural sin precedentes, con obras maestras arquitectónicas de Sinan, el arquitecto imperial, poesía, literatura y avances científicos. El imperio, aunque islámico, era notablemente diverso y relativamente tolerante con sus minorías religiosas, cristianos y judíos, que disfrutaban de cierta autonomía bajo el sistema del millet. Después del siglo XVI, el Imperio Otomano entró en un largo periodo de declive gradual. Aunque continuó siendo una potencia, las victorias militares se hicieron más escasas, las reformas internas no lograron seguir el ritmo de Europa, y el imperio perdió terreno. Factores como la corrupción, la debilidad de algunos sultanes, las revueltas internas y la emergencia de nuevas potencias europeas, Austria, Rusia, que buscaban expandirse a costa de los otomanos, contribuyeron a su debilitamiento. En el siglo XIX, el imperio era conocido como el hombre enfermo de Europa. Perdió territorios en los Balcanes y el norte de África, y fue objeto de la intriga de las potencias europeas que competían por su influencia. Se intentaron reformas modernizadoras, Tanzimat, pero fueron insuficientes para detener la desintegración. La diversidad del imperio, que antes fue una fortaleza, se convirtió en un desafío a medida que los nacionalismos emergían en sus territorios. La agonía del Imperio Otomano culminó con su participación en la Primera Guerra Mundial al lado de las potencias centrales. Tras la derrota, el imperio fue desmembrado por los aliados. Los últimos restos del imperio fueron barridos por el movimiento nacionalista turco liderado por Mustafa Kemal Atatürk, quien abolió el sultanato en 1922 y fundó la República de Turquía en 1923.
A pesar de su disolución, el legado otomano es inmenso. Influyó en la política, el derecho, la arquitectura, la gastronomía y las costumbres de decenas de naciones en 3 continentes. Estambul, la antigua Constantinopla, sigue siendo un puente entre Oriente y Occidente, un recordatorio viviente de un imperio que, por siglos, fue una de las civilizaciones más influyentes y complejas de la historia humana. El Imperio Otomano es una lección de resiliencia, diversidad y la naturaleza cíclica del poder. Fue una potencia que, por más de 600 años, dejó una huella profunda en el mundo, uniendo lo que hoy parecen mundos distintos. Si la épica historia del Imperio Otomano te fascinó, dale me gusta a este video, suscríbete a Lo Sabías. Para seguir explorando los imperios y las civilizaciones que moldearon nuestro mundo, y compártelo para que más personas descubran este coloso de la historia.